nombre es René Bridge y el día de hoy quiero hablarles acerca de las aplicaciones en la distribución normal y una de ellas es el área bajo la curva de este tipo de distribución que también representa valores de probabilidad. Entonces vamos a ver en unos ejercicios cómo es el cálculo de estos valores de probabilidad. Bueno, este ejercicio número 1 nos habla de cierto tipo de proceso de baterías de almacenamiento en las cuales se fabrica este componente, la batería como tal, y datos históricos han señalado que el promedio de duración o el promedio de vida de una batería es de 3 años, con una desviación estándar como una medida de dispersión de 0.5 años. Entonces, dado estos datos anteriores, vamos a suponer que la duración de esta batería se distribuye de una manera normal. Entonces vamos a calcular qué probabilidad tenemos de que una de estas baterías nos dure menos de 2.3 años. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacerlo de alguna forma manual. Para esto ya tengo aquí desarrollado el ejercicio. Se los voy a explicar. Y luego pasamos al software de Minitab para que vean cómo se puede hacer este tipo de ejercicios también. Bueno, procedimiento para la solución. ¿Qué datos conocemos? El ejercicio nos muestra la media, que está expresada en la duración promedio de esta batería, que es de 3 años, y la desviación estándar, que es de 0.5 años. Ambos parámetros son característicos de una distribución normal. Y el valor de X aquí representa ese valor el cual estamos comparando respecto a la media y con su respectiva medida de dispersión como la desviación estándar para determinar esos valores de probabilidad, en este caso de tener un valor menor a 2.3 años. Eso representaría aquí la X. Porque la fórmula nos plantea lo siguiente. Vamos a calcular un valor de Z y ese valor de Z después lo vamos a buscar en tablas. Esta tabla se la voy a explicar en breve. Entonces esta fórmula de Z nos dice que es igual a X menos la media entre la desviación estándar. Entonces aquí ya tenemos los datos prácticamente representados. Tenemos el valor de X, que es de 2.3 años. Tenemos el valor de la media, que es de 3 años. Y tenemos la desviación estándar, que es de 0.5 años. Lo dejamos aquí representado de manera gráfica, como pueden observar. Tenemos la forma característica de este tipo de distribución, que es la famosa campana de Gauss. Tenemos la media representada. Recuerden que este tipo de distribución es simétrica, con la media al centro, en este caso representada por un valor de 3, dada la naturaleza de este ejercicio y el caso en cuestión, ¿verdad? Y la desviación estándar lo que nos va a dar es esa forma de shape o de la figura que va a tener la campana, ¿no? Si se ve más ajustado o más abierto. En este caso la desviación estándar pues ya nos da el dato y dice 0.5, que es el promedio de desviación estándar para la duración de esta batería. Y tenemos aquí el dato de X representado igual a 2.3, que estaría a la izquierda de la media es un valor de 3. Pues bien, como nos pide calcular ese valor de probabilidad de que dure menos de 2.3 años esta batería, lo que vamos a determinar es esta área sombreada, es esa área bajo la curva, que también lo podemos expresar en probabilidad. De esta forma, conociendo esa área bajo la curva, estaríamos conociendo ese valor de probabilidad de tener un valor menor a 2.3. ¿De acuerdo? Aquí es donde entran las tablas en cuestión. Esta tabla en particular es del apéndice del libro de probabilidad estadística para ingeniería y ciencias de Walpole Myers. Entonces, esta en particular siempre hay que ver qué está expresando, ¿verdad?, estos datos para su respectivo valor de Z. Como pueden observar en la parte de arriba, está expresada esta forma de la campana de Gauss y nos dice que el valor de Z es un valor de probabilidad acumulado. Así está representado este tipo de tabla. Va a haber otras tablas de Z que les den los valores de cola izquierda, de cola derecha, directamente. En este caso hay que considerar que los datos aquí expresados en la tabla son de probabilidad acumulada. ¿De acuerdo? Entonces, dicho lo anterior, vamos a regresar aquí a esta representación gráfica y vemos que en el desarrollo para calcular Z tenemos que era Z igual a X menos la media y este resultado entre la desviación estándar. X de 2.3, vamos a restar 3, que es la media,
El resultado lo dividimos entre 0.5 y tenemos un valor de z de menos 1.4. Este valor de z de menos 1.4 lo buscamos en tablas de z, de área bajo la curva, y podemos observar que ese valor de menos 1.4 está ubicado aquí, en esta fila. La columna de z nos indica eso, el valor de z. Y luego aquí estas columnas son multiplicadores para las decimales, es decir, menos 1.40 vendría siendo este valor de 0.0808, menos 1.41 sería este valor, menos 1.42, menos 1.43 y así sucesivamente. Eso es lo que nos denota los valores de las columnas, son multiplicadores en las decimales. Regresando a este ejemplo en particular, el valor de z es de menos 1.4, entonces directamente lo podemos obtener aquí, menos 1.4 o menos 1.40, y el valor de probabilidad es de 0.0808, es decir, imaginen que aquí está ubicado z de menos 1.4 y esta área bajo la curva es de 0.0808 que representa el valor de probabilidad. Esa sería la respuesta. La probabilidad de tener una batería con una duración menor a 2.3 años sería 0.0808. Esa sería la probabilidad. Me voy a ir al software de Minitab para que vean cómo se puede hacer esto directamente en Minitab. Y es muy sencillo. En la parte de gráfica vamos a dar clic aquí en la opción de Probability Distribution Plot y aquí seleccionamos ver probabilidad, ¿de acuerdo? Aquí pues vamos a encontrar diferentes tipos de distribuciones. Estamos tratando específicamente con la normal y tenemos ya estos valores conocidos. A modo resumen, la media es de 3 años, la desviación estándar es de 0.5 años y en opciones vamos a seleccionar, en este caso es un valor específico de X el que vamos a comparar, que es de 2.3 años y queremos ver qué probabilidad hay de que tengamos una duración menor a ese valor de X de 2.3. Entonces es un ensayo de cola izquierda y gráficamente en las ayudas visuales que proporciona el programa pueden observar aquí qué es lo que queremos determinar. Es esta área prácticamente. Aquí estaría el valor de 2.3, la media estaría aquí y como nos plantea el problema de que sea probabilidad menor a 2.3, entonces está haciendo referencia al lado izquierdo, al área que se encuentra en esta parte. Si el planteamiento del problema nos dijera qué probabilidad hay de tener una batería con una duración mayor a 2.3, entonces estaría abarcando aquí el 2.3 y el área correspondiente al lado derecho, que sería un ensayo de cola derecha. Pero no es el caso. El caso en particular de este ejemplo es menor a ese valor de 2.3. ¿De acuerdo? Solamente para mencionarlo, ¿no? El otro caso que podríamos tener. Entonces voy a seleccionar aquí esta opción, ensayo de cola izquierda, y aquí voy a especificar ese valor de 2.3. Selecciono simplemente en OK, vuelvo a dar clic en OK, y el software me va a generar la gráfica, en la cual pues prácticamente nos representa aquí una distribución normal, con media de 3, con desviación estándar de 0.5, y un valor el cual queremos determinar qué probabilidad tenemos de tener una batería, que es lo que representa este problema, con una duración menor a 2.3 años. Es esta área prácticamente bajo la curva y representa una probabilidad de 0.08076, que para fines prácticos pues es el valor que tenemos acá también calculado en tablas, 0.0808. Minitab suele trabajar con un poco más de decimales, pero prácticamente es el mismo resultado ya en términos de redondeo. Y esa sería la forma en la cual pueden determinar valores de probabilidad para una distribución normal. El segundo ejemplo que les tengo a continuación es muy similar, solamente que voy a plantear otro escenario posible para este tipo de problemas. El ejemplo dice lo siguiente. Una empresa de material eléctrico fabrica bombillas de luz cuya duración antes de quemarse se distribuye normalmente con una media igual a 800 horas y una desviación estándar de 40 horas. En este caso, no nos pide determinar la probabilidad menor o mayor a un cierto valor, sino nos da dos valores de X, en este caso para determinar qué probabilidad existe de que esta bombilla dure entre una cantidad y otra.
específicamente que dure entre 778 horas y 834 horas. Ese es otro tipo de planteamiento que podemos tener estos problemas. Vamos de nueva cuenta a esta dinámica. Procedimiento de solución. Conocemos la media, 800 horas. Conocemos la desviación estándar, 40 horas. Aquí tendríamos dos valores de x. Lo he llamado x1 cuando es un valor de 778 horas y un x2 de 834 horas. La fórmula es la misma, simplemente que ahora vamos a calcular dos valores de z para cada respectivo valor de x. Antes de irme a los cálculos de los valores y demás, vamos a verlo aquí en esta representación gráfica. Se ve un poquito borroso, disculpen, pero sí se entiende. Tenemos igual acá la forma de la campana de Gauss para una distribución normal. Al centro o a la mitad, perdón, tenemos lo que es la media y es de 800 horas y su distribución estándar de 40. Aquí estarían representados en la gráfica de la distribución normal los valores de x1 y x2, siendo el de 778 a la izquierda de la media por su valor y el de 834 a la derecha. Entonces aquí lo que nos pide es el área que existe entre estos dos valores. Es decir, ¿qué probabilidad tenemos de que una bombilla dure entre 778 horas y 834? Este sería el área que debemos de calcular. Y aquí entra algo que es a veces un poquito confuso para los alumnos, porque las tablas de zetas, dependiendo del tipo de tabla que tengas, en este caso te da una probabilidad acumulada. Entonces, vamos a determinar esos dos valores de z para cada una de estas x. El primer valor sería 778, que es x menos la media 800, el resultado entre la desviación estándar, que es 40, y tenemos un valor de z1 de menos 0.55. Vamos a buscar ese valor de menos 0.55 en la tabla de z y vamos a ver que se encuentra ubicado, aquí sería menos 0.50, menos 0.51, menos 0.52, menos 0.53, menos 0.54, menos 0.55. Es un valor de 0.2912. Pero imagínenselo aquí, aquí estaría ese valor de z, ¿verdad? Menos 0.55. Entonces tendríamos el área hacia la izquierda, porque es de probabilidad acumulado. Pero es una referencia al momento, ¿verdad? Recordemos que van a ser dos valores de z y sería esta área entre ellas dos. Entonces, de momento ya sabemos qué área tenemos hacia la izquierda a partir del valor de menos 0.55 en esta parte de aquí. Recuerden eso, ahorita regreso ahí. Luego vamos a calcular el valor de, en este caso es Z2, perdón. Entonces tenemos aquí 834 que corresponde al valor de X menos la media de 800, este resultado dividido entre 40 y nos da un Z2 de 0.85. Ese valor de 0.85 de Z, ¿qué probabilidad o área tenemos? En este caso vamos a buscarlo 0.80, estaría aquí, 0.81, 0.82, 0.83, 0.84, 0.85. Entonces un valor de z de 0.85 es un valor de probabilidad de 0.8023, pero ese z de 0.85 supongamos que es sería toda esta área, ¿de acuerdo? Y lo que quiero yo es entre este valor de z y el anterior calculado, prácticamente, esta área. Entonces, si el área anterior aquí ya la conozco y conozco también todo este tramo, ¿qué tengo que hacer para sacar este en particular entre Z1 y Z2? Pues es restar las áreas. Por eso es que se terminarían restando. Es decir, el área o probabilidad para menos 0.55 arrojó un valor de 0.2912 y el caso de Z de 0.85 es un valor de probabilidad de 0.8023. Como mi tabla es de probabilidad acumulada, entonces a ese punto 8023, que sería hasta aquí para z de 0.85, le voy a restar la probabilidad acumulada para un valor de z de menos 0.55, que es de 0.2912. Entonces, aquí tendría el área que les acabo de mencionar, 0.8023, y aquí, en esta parte de la gráfica, tendría ese valor de 0.2912. Entonces simplemente lo resto y me da esta área en específico entre un valor y el otro, ¿de acuerdo? Es 0.5111.
¿De acuerdo? Entonces ahora vamos a hacerlo en el programa de Minitab. Va a ser muy rápido, la verdad. En Minitab sería de la siguiente forma. Igual, vamos a dar clic donde dice gráfica, Probability Distribution Plot. Seguimos trabajando con ver valores de probabilidad, seguimos con una distribución normal. En este caso, la media pues, para este ejercicio es de 800, la desviación estándar es de 400. Y aquí en opciones es lo que quiero que vean. Ya hicimos un ejemplo de cola izquierda, con la derecha pues es muy similar, nomás cambia ahí el valor y que su probabilidad es hacia la derecha. Pero aquí queremos un valor entre o en medio de dos valores de x. ¿Cuál es x1 y cuál es x2? Vamos a recordarlos. x1 era 778 y x2 es 834. Entonces, 778 x1 y 834 x2. Vamos a dar clic en OK. Seleccionamos de nueva cuenta OK. Y aquí lo están viendo, ¿verdad? De una manera más clara quizá. Es con una media, una distribución normal para una cierta característica. En este caso, este ejemplo en cuestión tiene una media de 800, no me recuerdo qué representaban los datos, horas, la duración de la bombilla. Entonces son 800 horas en promedio, duración de la bombilla, con una desviación estándar de 40. ¿Y qué probabilidades tenemos de que esta bombilla dure entre 778 horas y 834? Pues es 0.5112, que sería el área comprendida entre estos dos valores. 0.5112, vamos a ver acá con lo que calculamos con tablas, y prácticamente pues nos coincide, ¿verdad? ¿De acuerdo? Pues bien amigos, este es el ejemplo que quería mostrarles de aplicaciones de la distribución normal. Realmente espero que encuentren este tutorial de su agrado. Cualquier duda me lo pueden hacer saber en los comentarios. Y también pues pedirles si les agradó el tema, los demás videos que están disponibles ya en el canal. Si no están suscritos aún, amablemente les pediría suscríbanse al canal para que estén en sintonía cuando suban nuevos videos, activen la campana de notificación y estaré subiendo nuevos temas en cuanto a lo que son aplicaciones de la estadística, herramientas de calidad, herramientas de solución de problemas y demás, no solo en la industria, sino también buscando en servicios. Por su atención, muchas gracias. Hasta luego.